Saludos cordiales desde el canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo desde San Salvador, capital de la República de El Salvador, para todos aquellos lugares, amigos y hermanos que nos escuchen por donde quiera que estén. Estamos hoy, el día viernes 29 de enero del año 2021, y estamos y continuamos en la serie de verdades bíblicas, el tema de quiénes eran los apóstoles de Jesús. Habíamos visto en dos series, en dos partes, diría, a Mateo. Luego, el siguiente fue Felipe. El día miércoles fue Andrés y hoy nos corresponde a Jacobo, hijo de Zebedeo. Este Jacobo, hijo de Zebedeo, era parte del grupo de los cuatro. A ver si me refiero a esto. En la palabra de Dios, si usted busca en Mateo capítulo 10, versículo 1, dice así: entonces llamando a sus 12 discípulos, se les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. El miércoles pasado vimos a Andrés. Y dice, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Entonces, hoy vamos a ver a Jacobo, hijo de Zebedeo. Muy bien. Como ustedes se están dando cuenta, poco se sabe de estos apóstoles de Jesús. Seguramente porque no escribieron algunas epístolas, ni ninguna epístola, alguno de ellos. Fíjese que, por ejemplo, no conocemos la epístola de Andrés, ni la epístola de Jacobo, hijo de Zebedeo. Ojo, Jacobo, hijo de Zebedeo, no conocemos. Pero de Juan, hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo, sí tenemos. Es el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y Apocalipsis. Muy bien. Bien, entonces dice aquí la palabra, pues, que estos son los apóstoles de Jesús. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. De ahí sigue Felipe, Bartolomé, que le vamos a ver después, Tomás, Mateo, ya lo vimos, Jacobo, hijo de Alfeo, ojo, y aquí está otro, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón, el cananista, que lo vamos a ver después, Judas Iscariote, que a este lo vamos a dejar por último. Bien, entonces, ¿quién era Jacobo? Jacobo, hijo de Zebedeo, hermano de Juan. Este Jacobo, nosotros solamente conocemos de él muy poco. Fíjense que yo tengo aquí un poco de información acerca de, primeramente, quién era Zebedeo. Zebedeo era el papá, pues, de Jacobo y de Juan. Y dice, fíjese que era el esposo de Salomé. Y nos hace una referencia en la Biblia a Mateo 27. Simpático esto, fíjese. Mateo 27. Y en Mateo 27 me dice que vea el versículo 56. Buscando el versículo 56, quiero leer el versículo 55. Mateo 27, 55 y 56. Recuérdense que siempre debemos de buscar en las escrituras más referencias y así tenemos más evidencias.
Entonces dice en el Mateo 27, versículo 55. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, cuando ya Jesús estaba crucificado, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces, bueno, aquí está algo bien interesante. ¿Y cómo se llamaba pues la madre de los hijos de Zebedeo? Salomé. Entonces, la madre de Jacobo y Juan se llamaba Salomé. Entonces vamos a irnos a Marcos capítulo 15. Mire que se volvió esto interesante. Marcos capítulo 15. Usted igual que yo seguimos aprendiendo en las escrituras. Marcos capítulo 15 versículo 40 dice. Vamos a ver si nos da alguna referencia. Siempre debemos de buscar en las escrituras, siempre, siempre. Porque si no nos dejamos ir por lo que dicen. Dice Marcos capítulo 15 versículo 40. Siempre refiriéndose al hecho ese cuando ya Jesús estaba crucificado y lo estaban viendo desde lejos. También había algunas mujeres mirando desde lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaban en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Y entonces siempre uno tiene que averiguarse, y dice María, la madre de Jacobo el menor y de José. Dice, es diferenciada de las otras Marías por el nombre de sus hijos. Jacobo el menor, llamado también Jacobo, hijo de Alfeo. Entonces aquí ya no nos estamos refiriendo a este Jacobo, hijo de Zebedeo. Pero nos dice aquí, ¿ve? Y dice, fue uno de los 12, Salomé, la esposa de Zebedeo, y me vuelve a tirar a Mateo 27:56. Mateo 27:56. Y dice aquí en Mateo 27:56, dice que Salomé, madre de Jacobo y de Juan. Mire, nada más es la referencia que tenemos. Entonces, este Jacobo, hermano de Juan, eran hijos de un hombre que se llamaba Zebedeo. Este Zebedeo seguramente era un hombre, pues, muy, ¿cómo le diría yo? Muy, tenía sus recursos, pues. Era pescador en Galilea. Dice que probablemente era pudiente, tenía recursos económicos y que vivía tal vez en Capernaum, y cerca de ahí tenía 2 socios quizá que se llamaban Simón y Andrés. Eso es lo que tenemos de referencia. Hoy nos vamos con Jacobo. Bien, Jacobo, hijo de Zebedeo. Busquemos pues Mateo capítulo 4, versículo 21. Vamos a ver. Mateo, ya leímos Mateo capítulo 10, versículo 2. ¿Se recuerdan? Vale, solo les voy a recordar. Mateo capítulo 10, versículo 2. En donde dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos, ¿va? Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, ojo, en ese estamos, y Juan su hermano. Va, ya tenemos una referencia. Busquemos más referencias. Y me dice aquí que busquemos a Mateo en el capítulo 4 y en el versículo 21.
¿Qué me querrá decir el versículo 21? Vamos a ver. A mí siempre me gusta irme un par de versículos atrás. Leeré el 20. Ellos, entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Versículo 21. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca, con Zebedeo, su padre, que remendaban las redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. El llamado de Jesús, y entre ellos está Jacobo, hijo de Zebedeo. Más información, busquemos a Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 1, versículo 19. Muy bien. A mí siempre me gusta, como repito, buscar versículos atrás, porque entonces nos da más referencia a lo que estamos hablando. Fíjese que en Marcos capítulo 1, versículo 16, dice, Jesús llama a 4 pescadores, y aquí vuelve a salir. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que vio a Simón Pedro y a Andrés su hermano. Versículo 17. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haráis que seas pescadores de hombres. ¿Verdad que ya lo vimos anteriormente? 18. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Hoy vamos a lo que nos interesa. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Vamos a ver un poco más de este Zebedeo, Jacobo, hijo de Zebedeo, y me dice la referencia que vaya a Marcos 3, 17. Perfecto. Recuérdense que a mí siempre, le repito, tener versículos anteriores para tener más referencia. Y mire, Marcos 3, 13. Y dice, elección de los 12 apóstoles. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Estableció a los 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Versículo 16. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Ojo. 17. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno. Y entonces, hasta ahí tenemos esta información de Jacobo, pues, el que estamos viendo, hijo de Zebedeo. Muy bien. Pero vamos, esto de hijo del trueno, ¿quiénes son? Pues son Jacobo y Juan. Busquemos más información. Marcos dice, traduce el término arameo Boanerges para sus lectores gentiles. Este nombre probablemente hacía referencia a la personalidad intensa y extrovertida de estos hermanos Jacobo y Juan. Muy bien, me dice aquí que vaya y vea Marcos 9:38 y Lucas 9:54. Voy a ver Lucas 9:54. Perfecto. Vamos a ver qué nos dice aquí. Yo, hermanos, tengo la ventaja de que tengo aquí mi Biblia computarizada y entonces voy a buscar también a
Marcos 9:38. Pero como la tengo aquí a mano, entonces camino con ustedes. Así debe ser uno, ¿no? Debe de buscar la Biblia para que nadie le ande contando canciones raras a uno. Marcos 9:38. Vamos a ver. Entonces, Marcos 9:38. El texto que dice arriba, el título dice en el versículo 38, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Veamos qué quiere decir esto. Versículo 38, Marcos 9:38. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto unos que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Como quien dice, este no es de nosotros, este no es de los 12, este no es de nuestro grupo. Versículo 39, pero Jesús dijo, no se los prohibás, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. En este caso, en este versículo 38, está hablando de Juan. Era impetuoso también. Este era enojado, como dice la gente. Vamos a irnos a Lucas. Lucas en el capítulo 9. Qué simpático también tiene capítulo 9. Versículo nos dice aquí 49 y 50. Dice en el Lucas capítulo 9 versículo 49. Entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba afuera demonios y en tu nombre y se lo prohibimos. ¿Por qué no nos sigue con nosotros? Jesús le dijo, no se lo prohibás, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Qué interesante esta frase, ¿verdad? Qué interesante esta frase. Estos, ¿cómo le diría yo? Personajes, pues, que suceden, que aparecen acá. Y fíjese que ¿cómo le diría yo? Jacobo, que era hermano de Juan, se recuerda la palabra que yo le decía, Boanerges, ¿verdad? Eran los Boanerges, era que su mamá, ellos ocuparon a su mamá para que le dijeran a Jesús de que si cuando estuviera en el reino el Señor Jesús, se sentaran uno de ellos a su izquierda y otro a su derecha. Entonces, estos discípulos, Juan y su hermano Jacobo, eran impetuosos, pero en las cosas del Señor. Y ambos recibieron una reprensión de parte del Señor en los versículos que acabamos de ver. Fíjese, los dos ellos pidieron un lugar de preferencia en el reino y Jesús les profetizó que beberían la copa de él. Entonces, ya no tenemos más información de estos dos. Solamente nos dice la última información de Jacobo y de Juan, llamados los Boanerges, hijos del trueno. Dice que nos vayamos a Marcos 10:39. Y entonces vamos a leer lo que dice este versículo. Marcos 10. Yo lo voy a buscar antes. Versículo 35. Siempre repito. Usted vea los contextos y va a encontrar y va a entender de qué están hablando.
Fíjese que el título que dice acá en mi Biblia, Reina Valera, Marcos 10, versículo 35, dice, petición de Santiago y de Juan. Y aquí es donde yo quería terminar. Que Jacobo, la palabra Jacobo, es una descomposición lingüística. Es Jacobis. Si usted lo lee rápido, Jacobo, ya suena como Jacobo, Jacobi. Entonces, dice versículo 35, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Estos hermanitos eran cosas serias. Bueno, ¿y por qué no, verdad? Yo no diría que eran, bueno, la Biblia no dice que eran atrevidos ni nada. En aquella ocasión, cuando le dijeron, estos no andan con nosotros y estos no andan haciendo milagros, pero no son de nosotros. Ahí se les conoce como buaneros, eran enojados, pues. Y Jesús les dijo, ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? O sea, les hizo como la respuesta. Jesús tenía esa característica. Respondía con una pregunta siempre. Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad el vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. O sea que Jesús les dijo con una respuesta muy hermosa, pues yo no les digo nada, pero hay algunos que para ellos está preparado sentaros a mi izquierda y a mi derecha. Cuando lo oyeron los 10, los otros apóstoles comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Anden pidiendo cosas que no les corresponde, pues. Pero no será así de vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Vaya. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Mire, eso es todo lo que conocemos de Jacobo, hijo de Zebedeo, llamados junto a su hermano Juan, los Boanerges, hijos del trueno, pero que también se atrevieron a pedirle al Señor Jesús algo muy hermoso, estar cerca, uno a la derecha y otro a la izquierda, allá en el cielo. Nos veremos pronto el próximo miércoles en otro tema, otro nombre de otro apóstol de los que Jesús nombró. Usted ha estado en sintonía de su canal cristiano La Palabra.